Buenas noches, Dios les bendiga. Te habla el apóstol y profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, comenzando con nuestro culto profético de todos los lunes, tiempo de apóstoles y profetas. Hoy con un tema especial para aprenderlo bien y entender por qué existen padres espirituales y por qué es necesario que cada uno de nosotros, no importa el cargo o rango que tenga la iglesia, debe tener. La paternidad espiritual es muy importante para ser un bendito de Dios. Amén. Así que, Pastora Mónica, por favor, Mónica Mancilla, ore así. Comenzamos, escuchamos una alabanza y luego ya sí al tema central. Y al final voy a orar por todos los presentes. Amén. Adelante, Pastora Mónica. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios, por esta hermosa noche que estamos reunidos con mis hermanas para escuchar de tu palabra, Señor. En esta tarde, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos tener revelación de tu palabra y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Queremos entregarte esta alabanza también para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Y que en esta noche, Señor, te glorifiques de una manera sobrenatural en cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a los que están ingresando, bendice, Señor, también a los que ven las repeticiones, Señor, porque son impactados por tu palabra y por tu presencia. Te damos gracias, Señor amado, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, Pastora Mónica. Y bueno, damos la bienvenida a los hermanos que están entrando, que están llegando. Y también a aquellos que lo verán. He recibido comentarios muy buenos en cuanto a la palabra, en cuanto a todo, pero siempre aparece algún descolgado de la palmera que, bueno, parece ser que no le gusta. Dice, ¿cómo un profeta de Dios va a predicar en camiseta y en musculosa? No le quise contestar, pero si ve los videos, porque ve todos los videos, ve mis páginas, mira todo, me está espiando de todos lados. Le diría que venga conmigo al centro del África a predicar de traje y corbata, a ver si se anima. Porque a los 10 minutos va a estar tirado en el suelo o ahogado por causa del calor. No es la indumentaria, porque hay 50 grados de sensación térmica. En Camerún, por ejemplo. 50 grados de sensación térmica. No puedes ni abrir la boca. Tremendo. Pero la indumentaria no tiene nada que ver. Lo importante es la palabra. Pero la palabra le gusta. Dice, no, muy buena, esto, lo otro. Pero bueno. Como está dicho, siempre... el hábito no hace al monje. ¿Eh? El hábito no hace al monje, dice el dicho. Sí, pero yo no soy monje. Soy monja. Bueno. Bueno, vamos a la alabanza. ¿Sí? Aleluya. Miren que es una alabanza un poco diferente, ¿eh? Así que todo lo que alaba a Dios es bueno. Hold on. I want David. David, give me that beautiful intro with that bass, boy. Give me that kick. Ready? 1, 2, 1, 2. Tu gloria va a caer aquí. Todo opera. Bautismo en el Sinaí. Él dará, tu gloria va a caer aquí. Come on. Bautismo en el Sinaí. Lenguas Él dará, el diablo no te va a frustrar. Te levantarás, cadenas hoy se caerán. Hoy sí danzarás, el diablo no te va a frustrar. Levantarás, cadenas muy secas. Una pregunta, ¿cuántos pueden danzarle? Óyeme, arriba.
2, 1, 2, 3. Tu gloria va a caer aquí. Todo verá. Bautismo en el Sinaí. Lenguas Él dará. Tu gloria va a caer aquí. ¿Cómo dice? Bautismo en el Sinaí. Are you ready? El diablo no te va a frustrar. Cadenas hoy se caerán. Hoy el diablo no te va a frustrar. Cadenas hoy se caen. Renten de aquí para allá. Arriba. ¡Hay libertad! Grito de júbilo. Oh my God. David. It must be the leather jacket. It must be the leather jacket. Ready, boys? 1, 2, 1, 2, 3. Tu gloria va a caer aquí. Cántelo. Bautismo en el Sinaí. Lenguas Él dará. Tu gloria va a caer en Renton. Bautismo en el Sinaí. El diablo no te va a frustrar. Te levantarás. Cadenas hoy se caerán. Hoy el diablo no te va a frustrar. Cadenas hoy se caerán. Una pregunta: ¿cuántos nacieron sus pies? Óyeme. Come on, church. Hoy sí lanzará. Yeah. Woo. Aleluya. Glory be to God. Hágame un favor, público bendito. Dile al que está más cerca, dile: vecino, dame 6 pies. Dame 6 pies, compadre. No por COVID, sino porque yo necesito espacio para glorificar a Jehová. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Una pregunta, público bendito. Este es el año de peace. Guitar. Kick. Keys. Musicians, assemble.
Hola, ¿ahora me escuchan? Sí. Vieron que había gente más loca que yo, ¿no? Este es un pastor de ahí de Estados Unidos, una iglesia latina, pero no tiene vergüenza de cantar ni de danzar, porque no canta bien, va, al menos musicalmente, ¿no? Pero tiene mucha unción y es una pequeña iglesia ahí en el sur de Estados Unidos donde hay muchísimos milagros sobrenaturales. Y yo me quedo con lo sobrenatural y no con lo natural. Lo reitero por siempre y para siempre. Así que bueno. Bueno, queridos hermanos, vamos a entrar en un tema que quiero que durante el 2023 sea cumplido en este ministerio. Porque en 2023 habrá grandes cambios, tanto de programación como de trabajo y como de cumplimientos que cada miembro tendrá que cumplir bíblicamente, ¿sí? Saben que todo lo que yo hago, digo y hablo es por la palabra de Dios. Amén. Así que en este año va a haber grandes cambios en cuanto a las estructuras, en cuanto a los cultos, en cuanto a seminarios. Y el Señor me ha revelado que pronto ya tendré el Centro Mundial de Avivamiento para poder dar clases directas, en vivo y en directo aquí. Así que, Señor, te consagramos esta palabra para la gloria y honra de tu nombre. Y la palabra de hoy se trata de los padres espirituales. Muchas en las iglesias de hoy día no captan la importancia de la paternidad espiritual, sea individual o sea a la congregación. Puede ser el mismo padre espiritual con una familia numerosa, pero la paternidad espiritual individual es algo que todos necesitamos tener y reconocer un padre espiritual. Alguien a quien honrar, alguien a quien pedirle consejo, alguien que conozca el nombre de tus hijos, alguien que te visite, alguien que esté pendiente de tu vida. Esa es una paternidad espiritual. La responsabilidad de los padres espirituales y los hijos, ¿no? Tenemos que estar, nuestro Padre espiritual debe, así como está Dios pendiente de todos los habitantes de la tierra, tenemos que ser padres espirituales que estemos pendientes de todos nuestros hijos que Dios nos pone a cargo. Conocer sus familias, sus nombres, hablar, escucharlos cuando están en problemas. Y es lo que humildemente he hecho durante más de 37 años. Y sigo haciéndolo. Porque para mí es algo honroso y glorioso la paternidad, ser padre. Y vamos a declarar, esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la escucharé, la obedeceré, la atesoraré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce en mí vida. Quédense tranquilos, después si quieren le paso el escrito. Yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy. Amén. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, no lo que me parece a mí o lo que me ve el mundo. Y puedo hacer lo que mi Biblia me dice a mí que puedo hacer. Y también puedo tener lo que mi Biblia me dice que puedo tener. Amén. Puedo ser lo que mi Biblia dice que puedo ser. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y puedo tener lo que mi Biblia dice que puedo tener. Te repito. Yo puedo ser lo que mi Biblia me dice que puedo ser. Yo puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer y puedo tener lo que mi Biblia dice que puedo tener. O sea, soy lo que la Biblia dice, tengo lo que la Biblia dice y hago lo que la Biblia dice que puedo hacer. El pasaje bíblico clave para esta enseñanza de hoy está
en la primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 14 al 16. Y dice, la carta de Pablo a los Corintios, dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. ¿Cómo llama Pablo? Hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Lo repito, la última parte, ¿sí? Pues aunque tuviesen 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena nueva, la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Podemos tener 1.000 maestros, podemos escuchar predicaciones de todo tipo, pero tenemos un solo Padre espiritual que es designado, elegido por Dios. Pero nadie se autoimpone como Padre. Eres tú la persona que en el corazón siente que tal persona debe ser tu Padre espiritual. ¿Por qué? Porque hay una genética espiritual creada por Dios, la cual te hace amar a esa persona como tu Padre espiritual. Hay una atracción mutua que es de hijo, hija al Padre. Porque todos necesitamos un Padre espiritual que camine con nosotros aquí en la tierra. Alguien a quien recurrir, alguien a quien te ponga el hombro cuando hay que llorar, alguien que te consuele, alguien que te bendiga, alguien que no te quite, te dé. Como un buen padre en la tierra, también así es un buen Padre espiritual. Y como dijo Pablo, recuerde este versículo, medítelo completo, si puede lea el capítulo 4 completo porque es maravilloso, de la primera de Corintios. Podemos tener 10.000 maestros que te enseñen de Jesús. Hoy tenemos enseñanza por internet, enseñanza por todos los lugares, podemos palabra y palabra y palabra por donde quieras, pero un solo Padre espiritual. ¿Y qué es un Padre espiritual? Un Padre espiritual es aquel que es responsable de guiar a aquellos hacia la fe o hacia un patrón de comportamiento particular. Lo que leímos recién, ¿sí? En la primera de Corintios 4, 15, 16, 10.000 maestros, pero un solo Padre. Léeme, Mónica, por favor, lo que dice Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan, capítulo 8, versículo 44. Recuerden, puede haber 10.000 maestros, pero un solo Padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dice los hijos del diablo. Quiere decir que existen hijos verdaderos de Dios que son guiados a tener una paternidad espiritual en la tierra por un hombre de Dios. Pero también están los hijos del diablo, hijos de la mentira, hijos del asesino y el fornicario. ¿Sí? Ahora vamos a leer, Mónica, por favor, Mateo 23, versículo 9. Y lo vamos a analizar. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Sería una contradicción, ¿verdad? Estamos hablando de la paternidad espiritual y estamos hablando de que no llaméis a ninguno en la tierra Padre, sino al Padre que está en los cielos. Pero después lo vemos y lo analizamos
¿Y por qué Él es el Padre nuestro, como nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque Él es nuestro creador. Sin embargo, hubieron más de uno llamado Padre Espiritual en la Biblia, ¿sí? Y lo vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Abraham. Romanos 4, 11 y 12. Le aconsejo que anote todos estos versículos que estamos hablando, porque van a ser de gran esclarecimiento a tu vida y van a crear el anhelo de la búsqueda de tu Padre Espiritual, que le conozcas. Adelante. Romanos 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. La paternidad de Abraham es para todos. La paternidad del amigo de Dios es para todos. Los circuncidados, pueblo de Dios judío, y los no circuncisos. Y esto anótelo muy bien, porque Él fue el padre de todas las generaciones. Paternidad. Vamos otra vez al apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 4:15. Repetirlo, pues ya lo leímos. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. ¿Quién es hijo? ¿Quién puede decir yo soy padre de aquel que te enseñó el Evangelio, aquel que te predicó la palabra, aquel que te hizo conocer al Señor, es tu padre espiritual? Ahora usted me dice, como en mi caso, mi pastor murió. Entonces ahí uno busca una paternidad espiritual y Dios, clamando a Dios primero, orando a Dios, y Dios te proveerá de un padre espiritual amoroso que te adopte como hijo, ¿sí? En el Evangelio de Juan, ¿sí? Tercera de Juan, perdón, versículo 1 al 4. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Que mis hijos andan en la verdad. Reconocimiento. ¿Cómo reconozco el uso correcto de un padre espiritual? ¿Cómo reconozco que la persona que yo siento es verdaderamente mi padre espiritual? En el libro de Génesis 45:8 lee: aquel que tiene con respecto a alguien actitud paternal y sabiduría, aquel que actúa contigo con actitud de padre y con sabiduría de padre. Léelo, por favor, Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. José está hablando que fue padre de Faraón, no era el súbdito. Comenzó siendo esclavo y terminó siendo el padre que dirigía todos los designios de Egipto y del Faraón. Jueces 17:10 lee.
Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Amén. Pidió la paternidad y le dijo: quédate en mi casa, sé mi padre, ¿sí? Y le bendijo, honró a su padre. Léeme ahora Jueces 18-19. Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Amén. Aquí vemos cómo hay paternidad de todo un grupo, una nación, toda una tribu entera pidió la paternidad, ¿sí? Pero la paternidad espiritual, hermanos, no se ejerce gratuitamente y uno debe ser reconocido como padre espiritual. No el que se dice ser apóstol o padre espiritual, a decir: ay, Dios me reveló que vos tenés que ser mi hijo, mi hija. No, es exactamente al revés. Los hijos reconocen a su padre espiritual. Los hijos reconocen la paternidad y la sabiduría paternal en un hombre, que los va a guiar, que los va a ayudar, que los va a proteger, que los va a proveer de ser necesario. Y eso es la gran mentira que anda circulando por el mundo. Lo contrario a esto que acabo de expresar. Se dicen padres espirituales que lo único que buscan es el dinero de sus hijos. Y todos aquí creo que tenemos hijos, somos padre y madre, y podemos ver, yo creo que ninguno de nosotros le quitaríamos algo a un hijo. Al contrario, nos sacaríamos el pan de la boca para darle a nuestros hijos. Un verdadero padre tiene sabiduría para enseñar a lo mejor según la palabra de Dios. Un verdadero padre espiritual va a consolar en los momentos de dolor, de enfermedad. Un verdadero padre espiritual va a hacer lo imposible para que sus hijos sean benditos. El padre espiritual, también una definición, es un título que no cualquiera lleva y que expresa respeto y honra. Así se llamaban aquellos que tenían la función de enseñar, sobre todo si se trataba de un anciano. O sea, la paternidad espiritual tiene que ver con la experiencia de vida. Una persona que no experimentó nada, que nunca tuvo problemas, difícil que sea un padre espiritual elegido por Dios. El apóstol Pablo, antes de ser padre espiritual y padre de muchos, pasó por muchas situaciones difíciles y tremendas en su vida. Pero cuando entró al pleno servicio del Señor, se aisló porque quedó sin familia, sin gente, sin nada, renunciando a todo, solo trabajaba para bendecir a sus discípulos, para hacer la obra de Dios de evangelista, pero solamente adquiriendo sabiduría de lo alto. Eso es un padre espiritual. Léeme la primera de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Porque esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Amén. ¿Quién es el padre de ellos? Segunda de Reyes 2:12, por favor. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Amén. Segunda de Reyes 2:12, lo que acabamos de leer. Está bien. ¿Cuáles son las responsabilidades? Ya vemos lo que es un padre espiritual. Creo que está claro, ¿no? Ahora vemos las responsabilidades delante de Dios y delante de sus hijos de un verdadero padre espiritual.
Primera cosa, los alimenta. Segunda de Timoteo 4:2. El verdadero padre alimenta. Así como un padre humano alimenta a sus hijos y es su obligación sostener su familia, su casa y sus hijos. Lee, por favor. Segunda de Timoteo, ¿no? 4:2, sí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra de ciencia y doctrina. Amén. Que predique la palabra a sus hijos, que los alimente con la palabra, que los incentive a la palabra, que los busque para que vayan a la palabra de Dios cada día de su vida. Y que cuando no lo hagan, los reprenda. ¿Sí? Eso es un padre. Primero, alimenta con la palabra espiritual, la palabra de Dios. Segunda condición, cuida a sus hijos. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Cuida con amor a cada una de sus ovejas o hijos espirituales. ¿Sí? Tercera condición, aconseja y da buen consejo, buena instrucción, instruye. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Os daré pastores, padres espirituales, que os aconsejen y instruyan con paciencia y amor. Un padre espiritual aconseja e instruye con amor. Corrige. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Un verdadero padre también ama. Un padre espiritual trata a todos sus hijos por igual y no tiene favoritismos. Lee Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ellos. Amén. Exhortábamos y consolábamos a cada uno de ellos. Es una función muy fuerte del padre espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre los maestros de palabra y los padres espirituales? La palabra ayos, como acabó de leer hace un rato la pastora Mónica, significa maestro. ¿Sí? Por muchos ayos que tengas, por muchos maestros que tengas, tienes un solo padre espiritual. Ahora, el maestro te da doctrina, te da y te explica cómo es la manifestación sobrenatural del reino. Del maestro, dice 1 Corintios 4:17, tú aprendes. De tu padre espiritual, tú le imitas. Amén. Del maestro aprendes, del padre espiritual te vas a imitar, porque el padre, ¿sí? Si imitas a tu padre espiritual, vas a imitar a Jesús, porque Pablo imitó a Jesús. Los discípulos eran seguidores de Jesús y eran padres espirituales. Al ser padres espirituales, estaban enseñando a ser imagen y semejanza de Dios, espejo de Jesucristo. Pero el maestro puede enseñar doctrina, explicar, enseñar, pero un padre te va a enseñar a ser como Jesús. Un verdadero padre espiritual. Aproximarte a la grandiosa figura de Cristo.
También lo vas a conocer porque tiene amor por las almas, por los perdidos. También tiene amor y desesperación para que todo el mundo sea perdonado de pecados, por la expiación de pecados del reino. El evangelio del reino es poder. El evangelio del reino que un Padre espiritual te da es un evangelio de gloria, de bendición, de gracia, de favor de Dios. También tenemos una comparación que están en la Biblia. Y vamos a ver en 1 Corintios 4, 16. Así que les ruego que me imiten, dice el apóstol Pablo. Imiten lo que yo hago. Jesús dijo, haced lo que yo hago y seréis prosperados. La 1 Corintios 4, 16. Así que, por tanto, os ruego que me imitéis en todo. 1 Corintios 4, no está repetido, perdón. 1 Timoteo 1:2 dice, les escribo esta carta, como ser verdaderos hijos, es esta parte. Les escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Fíjese cómo lo llama Pablo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, le den gracia, misericordia y paz. ¿Qué pide un padre espiritual para su hijo espiritual? Gracia, el favor de Dios, misericordia para sus equivocaciones y paz para que pueda pensar y activarse en el ministerio que Dios te da. En el libro de Filemón dice, te suplico que la bondad de mi hijo, que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Aún estando prisionero, se transformó Filemón en hijo, en padre espiritual, perdón. El libro de Tito 1:4 dice, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, le den gracia y paz. ¿Qué somos? La pregunta retórica del día. ¿Hijos o hijos amados? ¿Sí? Los hijos son quienes llegan a obtener fe en Cristo a través de ellos. Son los que un ministro engendra, al igual que son los hijos los que imitan al ministro. Pablo y Timoteo es un ejemplo conmovedor, el más ejemplificante de la paternidad apostólica. Y esto lo podemos encontrar en la 1 Corintios 4, 17, Filipenses 2, 21 y 22. De Filipenses 2, del 21 al 22. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conoceréis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Como hijo a padre sirven juntos en el Evangelio. 1 Corintios 4:14 dice, no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirle como a mis amados hijos. Somos hijos de un Padre espiritual terrenal. 1 Corintios 4:14, ya lo vimos recién. Y dice, no les escribimos estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles que, como a mis hijos amados, dice la palabra de Dios. La paternidad espiritual, queridos hermanos, es algo que tenemos, necesitamos y debemos tener todos. Al menos hasta el tiempo que Dios te diga que es tiempo que puedes caminar solo. Como cuando el apóstol Pablo le dijo a su amado hijo Timoteo, como él lo llama, ahora, hijo mío, ve y cumple tu camino, cumple tu destino, porque es tiempo que se cumpla todo lo que te fue profetizado y enseñado durante tantos años a mi lado. Porque Pablo sabía
que iba a una muerte en Roma. Entonces, el Padre espiritual envía al Hijo. Y la función de la paternidad espiritual es para aquellos que van a hombres de Dios a pedirle una paternidad para que sean cubiertos, para que sean provistos, para que sean benditos, para que puedan hacer su propio camino y ministerio. ¿Sí? Yo fui hijo, por tanto ahora puedo ser padre. Si uno fue hijo espiritual, también puede ser padre. Ejercer una paternidad espiritual sobre 1, 2, 200, la cantidad de gente que te dé. Y yo soy padre espiritual de mucha gente hace bastantes años, porque fui hijo. Si uno no aprende a ser hijo, nunca va a ser padre espiritual, porque no va a entender cómo es el amor filiatorio de un padre para un hijo. Y estoy hablando de la paternidad espiritual, bíblicamente hablando, se puede dar solamente en hombres, ¿sí? Porque la paternidad no es maternidad. Hay madres espirituales también, madres que aconsejan, madres que consuelan, madres que bendicen, madres que oran, que interceden. Pero un padre espiritual es alguien que te va a proteger, te va a cubrir, te va a cuidar, va a interceder por tu vida, se va a preocupar por vos, por tu familia, tu casa, te va a proveer si es necesario en lo material, en lo espiritual, en todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque eso es una verdadera paternidad bíblica. La paternidad no es simplemente decir yo soy tu apóstol, o como muchos falsos apóstoles andan por el mundo diciendo, ay, yo le doy cobertura a tu iglesia, yo soy el apóstol y me tienen que dar los diezmos de los diezmos, me tienen que dar esto, el otro, empiezan a impostar reglamentos, extractando con mucha mala intención versículos de la palabra de Dios que no tienen nada que ver. En otra clase les voy a explicar lo que es la paternidad apostólica sobre iglesias. Pero hoy es la paternidad apostólica personal, la paternidad espiritual, la paternidad del amor. Pero no es que ande un padre espiritual, ande ofreciendo por ahí, yo quiero ser tu papá espiritual, yo quiero que vengas conmigo, yo quiero que esto, cuando no fue tu bautizador. Cuando es automática la paternidad, cuando ese hombre te predicó, te enseñó de Cristo, te enseñó el Evangelio, te llevó a la iglesia, te bautizó. En el bautismo se concreta esa unidad entre padre e hijo para ser un hijo espiritual y para tener la cobertura paternal. Y la cobertura o la paternidad espiritual, ¿qué significa? Que a partir del momento que se declara, que se consuma la unidad entre hijo y padre espiritual, él pasa a ser tu cobertura. Te cubre, pone el pecho delante de todos los ataques que van contra ustedes. El papá espiritual está de frente. El papá espiritual libra la batalla. Por eso es tan importante tener un padre espiritual. Y en esta noche el Señor me dijo que debía enseñar sobre esto porque hay un profundo desconocimiento en toda la Iglesia de Cristo sobre la verdadera paternidad espiritual. Yo soy padre espiritual, como te dije, de mucha gente. Algunos, bastantes, más de la mitad son directos hijos míos que le he predicado, que no conocían a Cristo, que los he sacado de cárceles, que los he sacado de lo peor de la tierra. Y otros son hijos de la adopción. ¿Por qué? Porque sus padres espirituales murieron, porque no cayeron en pecado, en injusticia, en indignación de Dios. Y Dios me mandó a darles cobertura, no a voluntad de la persona, no a voluntad de todo el que pide, sino a ser su padre espiritual. Pero son hijos de la adopción.
Pero como la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas, no hay judíos ni gentiles, solo hijos de Dios. Yo no hago diferencia entre mis propios hijos, los hijos que Dios me dio al evangelizarlos, al presentar las palabras, sino también aquellos hijos que vinieron luego de ser muy maltratados en otros lugares o iglesias. Y ejerzo paternidad. Me tomo el tiempo, a veces muchos de ustedes llaman o me mandan mensajes y me pueden llamar, le digo, no, llamame en 1 hora, 2 horas, porque yo ejerzo la paternidad, si puedo los visito, si no lo hago por teléfono, todos los días estoy llamando a los hijos espirituales. ¿Por qué? Porque así debe ser una paternidad espiritual. Ahora, ¿qué deberes tiene un hijo espiritual para con su padre? ¿Qué dice la Biblia, el 4º mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás. ¿Y qué significa honra? ¿Darle dinero? No. Ser el mejor de los discípulos de su padre espiritual. Cumplir con la palabra de Dios. Tener ministerio. Tomar como referencia a ese padre espiritual y actuar en consecuencia. Por eso yo escuché durante los últimos 10 años que tomó fuerte el apogeo de grandes mega iglesias que daban cobertura espiritual a cualquiera y ni siquiera conocían el nombre de la esposa del pastor, no hablaban su idioma. No se puede ser padre espiritual si ni siquiera se pueden entender por la lengua. Yo no puedo ser padre espiritual de un francés porque no es una lengua que hablo. Sacando que el francés habla español, aquí está Jairo, que él es francés. Pero él habla español. Yo puedo ejercer paternidad apostólica porque el Señor así lo ha declarado, pero no puedo ejercer una paternidad a miles de kilómetros de distancia, o como hay uno famoso allí en Miami, Florida, que dice que tiene 6.500 iglesias bajo paternidad apostólica. Eso no es paternidad, eso es una alianza financiera, porque lo único que van es detrás del diezmo de las 6.500 iglesias que jamás han visitado y jamás las han atendido. ¿Se entiende lo que es una paternidad? Y todo aquel que lo necesite y que sienta en su corazón, hablo por mí, que yo debo ser su padre espiritual, yo voy a orar y si el Señor me confirma, van a ser mis hijos espirituales. Por eso dije, va a haber grandes cambios para el 2023 que comienza la semana que viene. Hay una nueva planificación y todo aquel que sienta que necesita paternidad y Dios me lo confirma, les voy a dar paternidad espiritual. Ustedes se van a sentir más aliviados, van a sentir que los ataques no llegan, van a sentir que cada día más aumenta su avidez por la palabra, por cumplir las cosas de Dios, porque toda la carga vendrá sobre mí. Todos los ataques vendrán sobre mí. Y a eso me llamó el Señor. Cuando Dios te llama a ser apóstol, Dios te llama a ser un padre que guerrea, un padre que defiende, un padre que protege, un padre que provee alimento espiritual y del otro, de ser necesario. No aquel que quita dinero, cosas a sus hijos, porque hay muchos que han predicado durante 10 años que honrar al apóstol significa darle todo al apóstol. Y nos encontramos con apóstoles más gordos que yo, llenos de dinero y pueblos pobres, pueblos sumidos en la miseria. Esos no son ni padres, ni apóstoles, ni nada. Son unos caraduras que desviaron la palabra de Dios para hacerse ricos. El verdadero apóstol, tampoco digo que tiene que ser pobre o indigente. El apóstol puede ser multimillonario. Pero si un hijo necesita, lo debe abastecer.
de dinero, de comida, de elementos, y enseñarle que con la fe en Cristo y trabajando va a prosperar, que ya no existe maldición contra él, porque hay un Padre que los va a defender. Así como Dios Padre en el cielo nos mostró, el Creador, que Él envió a su Hijo y envió al Espíritu Santo junto con Él a la tierra, y cuando Él se encarnó, se degradó en hombre, fue protegido por el Espíritu Santo de Dios, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos la paternidad espiritual. Sin padre espiritual, hasta que Dios diga, no podés caminar. A mí me sucedió que mi pastor murió, mi padre espiritual, quien me bautizó, quien me presentó el Evangelio. Luego de 13 años de disfrutarlo, murió. Y yo en 3 meses perdí a mi padre espiritual, luego mi padre carnal y mi madre. En 3 meses. Se fueron todos. Y yo me sentí huérfano, acéfalo, con dolor, desprotegido, que es como se siente cualquier hijo cuando pierde a su padre. Pero Cristo me enseñó que yo no estaba solo, que busque otro padre, que hable, que Dios me envió hacia él. Y eso fue lo que sucedió. Yo no conocía al reverendo Freyson, ni sabía quién era. Para mí existía una sola iglesia donde nací y tuve que cruzar toda la ciudad preguntando, encontré la iglesia porque todavía no era tan famoso. Le hablé de quién era hijo espiritual. El pastor Freyson me dijo, un gran hombre de Dios que se ha ido y fue mi profesor, mi maestro en el Instituto Bíblico, y me adoptó y ejerció paternidad. Con una iglesia que eran 1.800 almas primero, y a los 3 años ya éramos 18.000 miembros. Pero entendí la paternidad, entendí mi rol de hijo, entendí que era el hijo que tenía que aprender del padre e imitar al padre en lo bueno, basado en la palabra. Luego, Dios me manda a salir a las naciones. Y al principio salía sin cobertura, hasta que Dios me mostró otro varón de Dios, un anciano, el apóstol Gione de Rosario, amigo, ya había predicado muchas veces con él, de 75 años. Un hombre pastor de pastores, simple pastor, porque todo su ministerio transcurrió en pueblecitos en el interior y ahora tenía una gran iglesia en Rosario, Argentina. La tiene todavía, un cine. Pero yo volví de España, de un viaje largo, tomé a mi esposa, tomé el auto, hice 350 kilómetros hasta la casa de él, le pedí, apóstol, tengo que hablar con usted. Tuve una revelación de Dios. Y él no sabía de qué le iba a hablar. Y le dije, el Señor me dijo que me tenía que poner, si usted lo acepta, bajo su manto apostólico. Y que usted sea mi padre espiritual. Y él aceptó. Hasta el día que Dios me dijo, ya es tiempo que empieces tu ministerio apostólico, ya por el 2007. Lo confirmó con 3 profetas. Y ejercerás la paternidad sobre miles de personas. Pero los irás a ver, cuando tengan un problema los vas a visitar. Pero me la puso un poco difícil el Señor. Porque tenía iglesias en España, tengo iglesias en España, como la que viste hoy en la alabanza, así es la iglesia de Valencia. Tengo iglesias por todas partes del mundo, donde quien te habla les llevó el Evangelio, les bautizó, les ayudó, no solo a ellos, sino a su familia entera. Pude restaurar en el nombre del Señor
matrimonios destruidos, vidas perdidas. Y cientos de personas me reconocieron como su padre espiritual. Y a mí me honra que Jesús haya permitido ejercer la paternidad espiritual. Y antes de escribir esta palabra, Dios me dio una visión donde me hizo recordar, yo tendría 4 o 5 años. Recién empezaba a caminar luego de haber tenido polio, 6 años. Y vivíamos en un destacamento de la Policía de Marina. Mi padre era el oficial en jefe. Y recuerdo que yo lo único que hacía es correr detrás de mi papá por todo el cuartel. Me colgaba de los pantalones y decía, papá, papá, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Si escuchaba un ruido, porque estábamos en el medio de la selva, de un león, un tigre, un puma, iba corriendo ¿a dónde? A papá. Si algo no me gustaba, ¿a dónde iba? A papá. Si algo no entendía, ¿a dónde iba? A papá. Y eso es una paternidad espiritual. Que alguien te paternice, te declare hijo y que tú tengas la puerta abierta 24 horas por día. No que lo sienten en un trono y tengas que ir a adorarlo como un marajá de Persia, a llevarle el maletín, a llevarle esto. Eso no es un padre espiritual. Un padre espiritual es el que está en el momento justo de tu mayor dolor para darte un abrazo, para darte una bendición, para dar un consejo, para dar todo lo que tiene para que tú seas bendecido. Eso es un padre espiritual. Amén. Bueno, hasta aquí la enseñanza es corta pero efectiva del día de hoy. Y la semana que viene vamos a ver cómo obra un padre espiritual a una congregación. ¿Qué características tiene que tener? Y está abierta la invitación, pero órelo, búsquelo a Dios. Y se necesita paternidad espiritual, que después hay que hacer una serie de requisitos, no requisitos, mal dicho, borre eso, de actos delante del Señor para hacer una adopción doble. Usted tiene que adoptar a su padre espiritual y yo lo tengo que adoptar como hijo o hija, delante del Señor. ¿Sí? Está abierto el puente, la propuesta a que todos los que sientan que yo soy su padre espiritual o que sienten que yo les puedo servir, mejor dicho, al Señor siendo su padre espiritual, me lo hagan saber y de manera privada lo vamos a hacer. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios del día de hoy. No se escucha. Ahí. Ahí sí. Bueno, en estos momentos hay una fuerte emigración. Emigrar es cuando la gente se va de su lugar hacia el norte por la crisis económica que es mundial y el desconocimiento de miles de personas hace que intenten emigrar diciendo de los países supuestamente mejores, al primer mundo. No sabiendo que es una gran mentira, no hay país en el mundo que esté tranquilo. Todos los países del mundo tienen inflación. Todos los países del mundo tienen desempleo. Todos los países del mundo están en una crisis fuerte. Ahora, ¿qué dice el Señor? Recuerdan que yo les dije que del 8 al 24 de diciembre habría mucha turbulencia, habría mucha guerra espiritual en los aires. ¿Por qué? Porque los brujos de todo el mundo han salido en esa Nochebuena a maldecir todo en los hijos de Dios.
pero se acabó. Y les dije que desde el 8 de diciembre hacia el final del mes de marzo, vendrán algún tiempo todavía de algún sacudón, pero viene el tiempo a partir del 1 de abril de cuando viene la gran emigración, pero no de sur a norte, ahora del norte hacia el sur. Vas a ver todos los problemas que se desatan en Europa, de violencia, de falta de elementos para vivir. Así lo que pasó en Nueva York esta semana es un anticipo. Hubo temperaturas, entró un huracán, dicen, pero no calor, frío desde el Polo Norte, y en Nueva York, en Chicago, hubo temperaturas de 50 grados bajo cero. Es imposible que un ser humano viva en esa temperatura. Y ese fue el primer aviso de todo lo que viene, más la caída económica. Estados Unidos está, su economía, en un hilo de seda, a punto de romperse. Y eso hará que los países del mundo piensen ya en desterrar al dólar como moneda de cambio mundial. Hoy, las Naciones Unidas, regenteadas por Estados Unidos, se toma como medida de comercio, como equivalencia al dólar. Pero pronto se va a descubrir una gran mentira que hizo el gobierno americano durante la pandemia. Habrá un escándalo, ¿sí? Porque emitieron billetes sin respaldo. O sea, que todo billete, toda moneda, tanto la paraguaya, argentina, la de Francia, tiene que tener un respaldo. Cada billete que se emite dice vale 5.000 pesos, 5.000 guaraníes, tiene que tener su equivalente en valores, en commodity, se llama, en oro, en plata, y no lo tiene. Lo que hacen circular en el mundo es papel falso, sin fondos. Y esto se va a descubrir. Esto va a provocar una gran convulsión en los Estados Unidos. Convulsión, digo, a nivel de violencia. Terremotos va a haber en la costa oeste, lindante con México. Va a haber mortandad de peces en manera tremenda, en pleno invierno, en las partes fronterizas con Canadá. Vamos a ver Europa sumida prácticamente en una guerra civil, que va a provocar movimiento de gente hacia aquí, hacia Latinoamérica y hacia África, porque Dios comienza a limpiar el África de toda inmundicia de brujería, hechicería, de paganos musulmanes. Empieza una nueva era, empieza a cambiar el mundo, empieza a cambiar las naciones, su conformación. Hay provincias enteras que se van a separar de sus naciones originales. Hay dos en realidad, que están fuertemente en el centro de Europa pugnando por ser independientes del reino español. Una es la provincia catalana y otra el País Vasco. Vienen y resurgen rumores de guerra y vieja guerra. En Inglaterra, en la Gran Bretaña, mejor dicho, viene un tremendo deseo separatista de las tres naciones, aparte de Inglaterra, que conforman Gran Bretaña. Escocia pedirá su división. Pronto, Gales también lo hará, y va a haber tremendas revueltas en Irlanda. Es un tiempo donde verás mucho tumulto, pero la gloria de Dios amaneciendo. Y es el tiempo de evangelizar el Asia Menor y Mayor, la India, Pakistán, Bangladesh. Países como esos recibirán con un hambre de palabra tremendo a los misioneros en este tiempo. Saldrán desde muchos puntos del mundo, pero convergerán en esa región. Y eso es lo que viene para los meses primeros del año 2023. Pero también vendrá una gran hambre en toda la tierra, y no hambre de alimento, sino que hambre y sed de la palabra de Dios.
Por eso Dios me ha dicho que es necesario que muchos padres espirituales nos levantemos para dar cobertura y protección a toda la cantidad de gente que Él nos va a mandar para que les entrenemos, les enseñemos, pero mientras están en proceso de enseñanza, serán protegidos por verdaderos padres y guerreros espirituales. La paternidad es algo que Dios quiere, es el modelo de Dios. Caminar con padres espirituales, caminar con padres discípulos de Jesús, padres que sean imitadores de Jesús. Y esto es lo que viene. Y recuerde algo, pronto en la Iglesia Católica habrá dos cosas: un gran escándalo financiero con el Banco del Vaticano que va a provocar escándalos en todo el mundo, divisiones gigantescas, y también yo he visto la grave enfermedad que tiene el Papa actual en sus pulmones, y eso va a provocar un primer retiro y luego el fallecimiento. Cuando esto ocurra, toda la Iglesia Católica será subdividida en muchas iglesias que todas dirán tener la verdad, pero la verdad ninguno la tiene. ¿Sí? Habrá un gran caos en la Iglesia Católica. Van a perder mucho del dinero que han robado durante siglos. Habrá violencia también entre ellos, desde verbal, escrita hasta física. También habrá muchos movimientos inquietantes con peligro de guerra en el sur de Israel, en Palestina. También habrá en la parte de Irán. Se levanta un nuevo líder más loco que los anteriores y querrá entablar una guerra a los herejes, una guerra santa, una jihad, pero prácticamente es detenido por los hijos de Dios. Entrará el evangelio con fuerza en Irán, la vieja Persia. Entrarán muchos hijos de Dios, irán hacia esos lugares y conquistarán. En líneas generales, el mundo va a entrar en un periodo de oscurantismo. Se buscará mucho el ocultismo. Todas las ciencias raras que el diablo está poniendo sobre la tierra tendrán un gran predicamento, pero los padres espirituales, el mover apostólico en toda la tierra, frenará de golpe a todos estos, porque es el tiempo de Dios, amados. Es el tiempo de Dios, es el Kairos, el tiempo perfecto de Dios, donde habrá arrebatamientos múltiples. Dios empieza a arrebatar gentes a los cielos. Vas a ver gente que hoy estaba y mañana no lo estará, pero también es el tiempo que reúne un gran ejército y vas a sentir la marca en tu frente, el arras del Espíritu Santo. Por eso es lo que viene proféticamente, es tan grande. Va a haber grandes revueltas en Francia, revueltas populares en toda Francia, en la parte vasca de Francia, también en Bayona, también en muchos lugares, en Alsacia, en Lorena. Habrá muchos movimientos políticos que provocarán violencia. Pero lo único que harán es levantar un gigante dormido que está en Francia, que son los musulmanes. Algo se vio ahora cuando salieron a festejar algunos franceses el Mundial, donde fueron atacados por marroquíes armados. Por supuesto que la televisión francesa y los medios lo ocultaron, pero existió de verdad y hubo un enfrentamiento cara a cara entre más de 10.000 hombres, de un lado y del otro. Viene mucha violencia sobre Francia. Mucha pérdida económica han tenido, pero viene más. Hermanos, estamos en tiempos del fin, en tiempos donde Cristo está volviendo. Y Él lo hará no como un corderito que va al matadero. No nacerá, no se hará hombre,
un bebé para ir a un pesebre, sino que viene en todo su esplendor con su cuerpo actual, el cuerpo del Dios vivo, montado en un caballo blanco, y arrebatará mucha gente que ya irá a integrar junto con el ejército celestial, el ejército de Dios. Y ocurrirá la batalla final. Este es el tiempo del milenio y comienza este año, el 2023. Verás cumplirse muchas señales y muchos de ustedes saldrán a su terraza, al patio, al aire libre y oirás voces que vienen del cielo. Voces angelicales que te hablarán contigo y te dirán qué hacer en los próximos días. Estamos en los tiempos más maravillosos de la historia de la humanidad. Por eso mi consejo es: busquen una paternidad apostólica, busquen padres espirituales, busquen tener integración, no se aíslen, busquen estar integrados, aunque sea un grupo pequeño, manada pequeña o grande, no se aíslen, ¿sí? Esto es lo que tenía para darles, hermanos, y ahora quiero orar por todos los que están presentes proféticamente. Así que el que quiera, me agradaría que prendan sus cámaras, así les puedo ver, y vamos a orar proféticamente para cada vida, para cada ser, en el nombre de Jesús. Baruch atah Hashem Adonai etai kamanei konda. Orebe kende te kamanai asiatai. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, deseando, Padre, que todo tu ser, Señor, tu ser espiritual, nos llene en esta noche, que estamos buscando, anhelando, Señor, tu paternidad. Dios Padre, empieza a tocar a cada uno de tus hijos, y en el nombre de Jesús declaro que el tiempo de la paternidad espiritual viene para todos ellos. Nadie, absolutamente nadie quedará huérfano, porque tú no eres un Dios de huérfanos. Tú eres un Dios Padre todopoderoso, hermoso y maravilloso. Señor, en el nombre de Jesús, envío la cobertura, la bendición de Dios sobre la vida de todas las hermanas que están aquí, sobre la vida de Jazmín Olivo en Paraguay, Oviedo, perdón. En el nombre de Jesús, el Padre te cubre con manto del cielo, manto de amor, manto de bendición. También envío la cobertura de paternidad espiritual sobre la hermana Mari en Ushuaia, y hay un gran manto que está cayendo del cielo, que no solo tiene los colores del talit, sino tiene bordes y hilos dorados que te van a bendecir. Son 3 veces serás bendita, bendita más que bendita y súper bendita, por ser hija del Dios Altísimo. Mirta Sosa recibe ahora la bendición del Santo de Israel. Y no te afanes, no te preocupes, porque todo el dinero que te han quitado yo te lo devolveré. Amanda la quita la maishora bacanda. Pastora Mónica recibe ahora el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios para cumplir tu destino. Te he dado Padre espiritual, pero también te he dado una responsabilidad como hija, de cuidar a tu Padre espiritual, de orar, interceder, buscar de mí para que Él pueda ejercer todavía todo el trabajo que tengo para Él. Señor, bendice a Jairo y Elodie allí en Francia. Les bendigo a ellos y a su familia y les doy toda la gloria a ti, Señor, porque tú les has elegido como verdaderos maestros en la alabanza
y la bendición viene y llega. Todo el llanto que han pasado, todo el sufrimiento que han pasado, cae ahora por el poder del Espíritu Santo. Señor, te pido, te ruego que bendigas a Andrea, Daud, Alejandro, su esposo, su familia, y que haya, Señor, una poderosa paternidad apostólica, paternidad espiritual sobre esta familia, Señor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Señor. Que sientan el poder de Dios en esta noche y que no están solos, que tú estás con cada uno de ellos. Señor, bendice a Gisela allí en Corrientes. Bendícela, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Bendícela, Señor, a su esposo. Bendícela para que tenga una cobertura con paternidad. Paternidad sin límites, paternidad espiritual, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice a Mónica Jauré para que pueda tener la paternidad que necesita, y en el nombre de Jesús también para su hija, que tiene a su padre lejos, Señor. Pero tú le das paternidad espiritual también a esta joven que está emprendiendo su vida, que está encaminándose los primeros pasos. Señor, tú la elegiste para estar en tu redil. Tú la elegiste, esta joven, para predicar tu palabra en un futuro, para ayudar a las gentes. Veo que viene un trabajo primero y luego vendrá algo que tiene que ver con la acción social, para la ayuda a las gentes, para estar en una oficina, creo que es de gobierno, y allí ejercerá todo su poderío porque tú le estarás hablando y enseñando de todo menester de su trabajo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo también a todos los que están conectados en esta noche y no podemos ver. También a todos los que se verán en repeticiones, les bendecimos y declaramos una capa de paternidad del cielo sobre todos aquellos que lo verán en repeticiones, en internet, próximamente en Spotify, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Y agradeciendo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo les sugiero que oren al Señor y le digan a Dios: quiero buscar mi paternidad espiritual, pero lo tenés que sentir de corazón. Y repito la declaración que hicimos al principio, con mi Biblia en la mano. Aquí está mi Biblia, ¿sí? Y una declaración es: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la escucharé, la obedeceré, la atesoraré, y la semilla incorruptible de la palabra va a producir en mí vida nueva, vida abundante. Yo soy, declare conmigo, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Y yo soy lo que... Y puedo tener, lo que mi Biblia dice que puedo tener en Cristo Jesús. Amén. Y reitero el versículo clave, guárdelo, léalo, analícelo, que es 1 Corintios 4, 14 y 16. Dice: no les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 ayos o maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús. Y cuando les prediqué la buena noticia, así que les ruego que me imiten. Y los que imitan a su Padre son imitadores de Cristo. Amén. Hermanos,
hasta aquí la palabra del día de hoy. Bendiciones. Recuerden que mañana es el día de oración, el último martes de Dorcas del año, ¿sí? Va a estar la pastora Elsa y vengan a orar. Oremos todos juntos. Si me dejan pasar las Dorcas, va a estar el Dorco también en el medio orando. Y el miércoles tenemos el último del Callado del Pastor, porque el año que viene ya empiezan 2 seminarios nuevos. 2 seminarios nuevos. El jueves tenemos el culto evangelístico, se mantiene, pero de una manera diferente, ya lo van a ver. Y el viernes empieza otro seminario que tiene que ver con una escuela intensiva de este ministerio, no ya de otro ministerio, que tienen que ver con todos los temas de guerra espiritual, de defensa, de cómo defenderse, cómo matar la depresión, el miedo, la angustia, ¿sí? Va a durar unos 3 a 4 meses. En cuanto a los seminarios, serán pagos al mismo valor. Por supuesto, todo aquel que diga no puedo pagar 2 o 3, muchos quieren participar en 3 y no pueden participar en los 3. Va a haber becas, como siempre, pero cuenten que todo ese dinero que se abona es para cubrir materiales, para cubrir las transmisiones, porque voy a entrar en Spotify con podcasts. Podcasts son prédicas que voy a hacer, enseñanzas de 15 minutos en streaming. Se van a poder ver en cualquier celular, las vas a poder bajar, las vas a poder grabar, sin necesidad de que sea de una manera especial. Todas enseñanzas, una por cada día vas a tener de mi parte. A partir del mes que viene comenzamos también a estar en Spotify, en página web, en la Radio Cristel ya va a estar totalmente activa y también en todos los canales que podamos ingresar, porque es necesario meternos en todos los medios, en todas las cadenas, en todos los lugares para predicar la palabra de Dios. Para el día sábado, vamos a mantenemos la última parte no, el sábado no porque es 31, primer sábado de noviembre, el 2023. Vamos a empezar a trabajar sobre cómo defendernos de determinado tipo de brujerías, las más comunes. Los amarres, los hechizos, mal de ojo, ¿sí? Les voy a enseñar cómo sacarlos rápidamente y cómo defenderse. Amén. Pero ahí van a entrar los que estén bajo cobertura, porque no se puede abrir canales del mal si no están bajo cobertura. El primer sábado del mes les voy a explicar cómo tienen que proceder los que estén bajo cobertura. Es voluntario, nadie te va a decir nada, yo no te voy a decir nada, pero usted puede decir, mi apóstol, mi padre es fulano de tal, yo lo siento a él, punto. El que quiera estar con quien te habla, vamos a hablar largo y tendido de ciertas condiciones, ¿sí? Buenas, no se preocupe que no le voy a sacar ni la billetera, ni le voy a hacer nada que usted no quiera hacer. Amén. Pero requiere disciplina, obediencia, cumplimiento, ¿sí? Muchas cosas. De ambas partes, ¿sí? No solo obligaciones para el hijo, sino también para los padres. Amén. Bueno, hermanitos, que Dios los bendiga. Gracias por estar. Mañana están las Dorcas. Y si me deja la Dorca mayor, va a estar el Dorco. Traigan fuerza para que me deje entrar. Y vamos a orar para despedir este año bendecidos y en victoria, ¿sí? Vamos a orar por todos aquellos que necesiten. Vamos a hacer un grupo de oración fuerte, como lo fue siempre el grupo de Dorcas. Que hubo muchísimos milagros gracias a la oración y la intercesión de ustedes, las Dorcas.
Amén. Amén. Buenas noches. Casi me pongo a cantar. Una antigüedad. A ver si se acuerdan de esta canción. Buenas noches, queridos conejos. ¿No? Es muy vieja. Bueno, que Dios me las bendiga. Gracias por estar. Gracias, Jazmín. Gracias, Mari. Gracias a mí, que soy el Dorco. Gracias a Andrea, Gisela y Mónica Jaure. Mancilla rajó, Mirta Sosa rajó. Se nota que se ha quemado el puchero, qué sé yo, no sé. Y después estaba Jairo y Elodie desde Francia. Así que bueno, justo que le iba a cargar por el mundial, no pude. Bueno, buenas noches, Dios me los bendiga, me las bendiga, son todas niñas. Y mañana, Gracias, profe. ¿sí? Chau, chau, beso grande. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, profeta. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Oscar. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno. Gracias.